Jóvenes, se mira el documento. Sí, licenciado. Licenciado. Sí, licenciante. Bueno, vamos a iniciar la cátedra del día de hoy, jóvenes, haciendo un pequeño recordatorio de todo lo que hemos venido analizando y estudiando desde la cátedra anterior. La clase de hoy, la de hoy, miércoles, y la del viernes, terminamos con el módulo número 4 y luego iniciamos con el módulo 5 y 6, ya con las clases presenciales. Creo que esta cátedra y la otra son las últimas que van a ingresar en el segundo examen parcial, que lo tenemos dentro de 10, 12 días, que es creo que es el 16. Bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos venido estudiando. Cuando nosotros platicamos sobre qué significa lo que es la cultura, podemos dar la definición, pero para no ir tan lejos, la cultura nosotros como ejemplo la podemos encontrar en la idiosincrasia de los pueblos. ¿Y cuál es esa idiosincrasia? Su religión, sus tradiciones, sus costumbres, su derecho, su cosmovisión. Todo eso conforma el aspecto eminentemente cultural. Cuando hacemos referencias hacia la cultura de los pueblos, principalmente de los grupos indígenas. Pero la cultura, jóvenes, son esos conocimientos que nosotros adquirimos, ya sea por la academia, por la universidad, en el trabajo o las experiencias que hemos adquirido en la vida. Esa es parte de la conformación de la cultura individual y la otra como una cultura de un pueblo. La cultura son todas aquellas normas, costumbres, creencias y actividades que rigen la conducta de un medio ambiente o sociedad. La cultura es el conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad humana. Idiosincrasia en términos generales. Incluye aspectos como las costumbres, las tradiciones, las normas y el modo de un grupo de pensar, asimismo de comunicarse y de construir una sociedad. Entonces ya tenemos claro qué es la conceptualización de la cultura. Y cuando hablábamos en las clases anteriores de la aculturación, no confundamos con interculturalidad, que lo vimos en las clases anteriores del primer examen parcial. Aquí la aculturación la miramos desde un punto de vista que es esa relación en donde intervienen o concurren dos culturas. Pongan atención. Es la relación donde intervienen dos culturas, pero una es predominante en contra de la otra. Y esta otra tiende a perder su cultura porque ha adquirido
la cultura del grupo dominante. Me explico. Cuando hablamos de la aculturación, nos estamos refiriendo a que participan dos grupos, pero el grupo dominante absorbe al dominado y pierde prácticamente la otra su cultura. Esto es muy discutible, de acuerdo a lo que dice la Real Academia Española y tal como lo dicen otros ciertos autores. ¿Por qué es discutible? Porque la aculturación es un ejemplo categórico, el de la conquista o bien el de la venida de los colonizadores, de los colonizadores conquistadores. Ellos trajeron su propia cultura. Estos eran los grupos dominantes que estaban aculturando, que a través de la aculturación querían que la religión, el aspecto eminentemente el catolicismo, lo que es el idioma castellano, todos los aspectos culturales de los colonizadores como cultura dominante, trasladársela al grupo dominado, en donde prácticamente el grupo dominado pierde su legado. Pero lo que hablábamos, que esto es muy discutible, que en América y en Guatemala se dio la aculturación, pero no se dio en su totalidad. Quedaron vestigios, por ejemplo, de la Semana Santa, de las procesiones y otros aspectos relacionados con culturas occidentales. Pero no se perdió la cultura, la identidad de los pueblos originarios. Es muy discutible. Entonces, fíjense bien. Ya con esa idea nos preguntamos, entonces decimos que la aculturación es un proceso dinámico que ocurre cuando dos grupos culturales, el cultural étnico y el otro grupo colonizador, están en contacto constante, donde uno y otro buscan provocar un cambio hacia una cultura o hacia ambas, dependiendo de la relación de poder que se establezca. Esto puede ocurrir a nivel del individuo. Esa es la aculturación. Adelante vamos a ver aculturación cultural. Sigamos. ¿Qué comprendemos o qué interpretamos en la última cátedra? Hablábamos de la asimilación. La asimilación es comprender, es interpretar, es incorporar todos esos conocimientos que nosotros estamos aprendiendo. Y nos preguntamos, pero esa asimilación, ¿cómo puede ser? Bueno, puede ser una asimilación forzada. Puede ser una asimilación voluntaria. Una asimilación voluntaria, podríamos decir, por ejemplo, los migrantes. Y una asimilación forzada puede ser esas culturas que se han impuesto. Pero veamos, ¿qué es la asimilación? Significa comprender lo que se está aprendiendo, incorporarlos a los conocimientos previos, entender, comprender, alcanzar y aprovechar. Aquí tenemos entonces lo que es la asimilación cultural.
¿Cómo es que se va a asimilar esa cultura? Por ejemplo, de los grupos colonizadores. Entonces, esa asimilación cultural consiste en obligar a las minorías étnicas a adoptar por ejemplo, el idioma, la religión, los valores, las normas y las señas de identidad de la cultura dominante, desde luego abandonando las propias. Muy discutible. Si cualquiera de nosotros nos ponemos a estudiar y analizar la asimilación cultural en relación a nuestros grupos étnicos, los grupos étnicos no han perdido su legado. Los grupos étnicos nuestros han mantenido su cosmovisión, han mantenido sus costumbres, su derecho. Entonces, como consecuencia, no ha sido o no se ha completado esa asimilación cultural, porque es cierto, asimilaron gran parte de las culturas occidentales, las religiones, pero sin embargo ellos continúan con sus propias costumbres y su propia identidad. Entonces, la asimilación cultural, pero veámoslo desde el punto de vista doctrinario y cómo lo es que nos lo expone la Real Academia Española y muchos autores. Dice que la asimilación cultural consiste en obligar a las minorías étnicas a adoptar el idioma, los valores, las normas y las señas de identidad de la cultura dominante, abandonando las propias. ¿Cuál es muy discutible en nuestro caso? Aquí puse un modelo social, dice, para la integración de personas extranjeras que propone una uniformidad cultural. Esto lo anoté porque uno de los compañeros me habló, licenciado, me dice, ¿y qué sucede cuando un extranjero viene a Guatemala y viene a imponer ellos ciertas partes de sus culturas? Por eso lo anotamos acá como referencia. Bueno, entonces ya vimos lo que es la cultura, ya vimos lo que es entonces la culturación. Ya vimos también entonces la asimilación cultural. Ya vimos también lo que es la asimilación. Entonces, al tener claro ya esos aspectos, entramos a lo que es el etnocidio. No confundirlo con genocidio, que son conceptos y son instituciones diferentes. Para que no se confundan, el genocidio es la sentencia que se le dio al presidente, al expresidente al golpista de Efraín Ríos Montt. Se le sentenció por genocidio, pero ya vamos a ver en qué consiste eso. Cuando hablamos, fíjense bien, del etnocidio, aquí no estamos hablando de etnocidio cultural, no, estamos hablando del etnocidio. Aquí estamos hablando, cuando hablamos del etnocidio, nos estamos haciendo referencia, les voy a decir a ustedes, significa que un grupo colectivo individualmente se le niega un derecho. Bueno, miren, más que todo, miren, cuando hablamos del etnocidio, esto es un aspecto eminentemente doctrinario, es espiritual, en donde se le perjudica a ciertos grupos étnicos el no disfrutar de su cultura, el no aprovechar de la cultura y se les menosprecia por lo mismo. Un etnocidio es, por ejemplo, que se critique, se menosprecie
los aspectos culturales de los grupos étnicos. Ahora bien, o que no se les permita el disfrute de los mismos. Pero si nosotros hablamos del etnocidio cultural, prácticamente aquí estamos hablando de la destrucción de la cultura de un pueblo. Hace 20 años en Guatemala se dio un gran etnocidio cultural, en donde no se le permitía el ingreso en las escuelas ni en las universidades, tenía que leerse a escondidas los libros de Carlos Marx, de Federico Engels, de Stalin, todos los libros que hablan sobre el comunismo, que eso pasó a formar parte de la historia. Todos esos libros, los militares y los de derecha acabaron con las bibliotecas relacionadas con eso. Ahí se dio un gran etnocidio cultural, pero principalmente se dan los etnocidios culturales si no hacemos referencia a ciertos grupos étnicos. Entonces ya tenemos claro dos aspectos, el etnocidio y el etnocidio cultural. Pero veamos, ¿qué significa entonces el etnocidio? Significa que a un grupo étnico, colectiva o individualmente, se le niega su derecho a disfrutar, desarrollar y transmitir su propia cultura y su propia lengua. Por ejemplo, que viene gente de Huehuetenango, viene gente del oriente hablando con el pocomán, hablando quiché de aquí del occidente, y que no se les permita hablar su idioma. Ahí se les está cometiendo un gran etnocidio por no permitírseles que desarrollen su cultura. Que no se les permita el ingreso a ciertos lugares vestidos con su propia identidad. Además que el delito están cometiendo también un etnocidio. Pero si hablamos del etnocidio cultural, es la destrucción de la cultura de un pueblo. Bueno, ahora bien, ¿qué es el genocidio? No confundírmelo el día del examen. El genocidio es el exterminio o la eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o por nacionalidad. Entonces, aquí tenemos algo muy importante, la diferencia fundamental que existe entre el genocidio y el etnocidio. Si el genocidio consiste en la eliminación física deliberada de una etnia, pueblo o población por motivos de raza, religión, nacionalidad, el etnocidio, entonces, lo que yo les mencionaba, persigue el espíritu de un pueblo. Su eliminación en cuanto a la colectividad sociocultural diferenciada, no directamente a la eliminación de su propia cultura, sino que al menosprecio y no poderle permitir su participación en actos rituales que ellos realizan. Con esa explicación y con esta lectura, jóvenes, yo sé que ustedes están bien claros. Ahora bien, aquí tenemos lo que es la asimilación cultural y el etnocidio cultural. Mencionábamos que la asimilación cultural, esta es forzada cuando se produce dentro de un estado determinado en proceso de colonización. Cuando una asimilación cultural es forzada, un ejemplo palpable es la colonización, que en una forma forzada querían interponer la asimilación cultural en todos los grupos étnicos.
la asimilación cultural forzada. Y por etnocidio cultural entendemos toda la represión de Sara Ramos. Sara, tu micrófono. Gracias. Decíamos entonces que la asimilación cultural es forzada cuando se produce dentro de un estado determinado en proceso de colonización. Nosotros ya sabemos qué es la asimilación. Hoy estamos con la asimilación cultural. Entonces, es ese proceso que se quiere imponer en forma forzada en un momento de colonización, principalmente como ejemplo, la colonización de la conquista de los grupos étnicos. ¿Y qué entendemos por el etnocidio cultural? Ya sabemos qué es, pero lo entendemos como una represión, deslegitimación o exterminio de los rasgos culturales de los pueblos indígenas, aunque sus miembros sobrevivan como individuos. Entonces, aquí hay aspectos muy importantes. Lo que es la asimilación cultural, que puede ser forzada. Y luego, desde luego, es esta la que estamos mencionando de la época de la colonización. Y luego tenemos lo que es el otro aspecto del genocidio cultural, que son las represiones y las legitimaciones que se le aplican a ciertos grupos. Bueno, aquí tenemos lo que es, entonces, nuevamente, lo que es la asimilación. Lo vimos anteriormente, así muy puntual, desde el punto de vista de cierta concepción, aunque aquí hay más doctrina al respecto. Porque es un proceso de transformación de un elemento lingüístico en otro que está próximo en la cadena hablada o que el hablante relaciona mentalmente con él. Puede darse un monólogo, un soliloquio de una persona que ha leído una obra y que la ha interpretado y con sus propias palabras él se pone a hacer un breve análisis, un pequeño resumen de lo que ha leído con respecto a la interpretación de la obra, en qué forma se ha asimilado. La asimilación es el resultado de la acción de asimilar. Bueno, por lógica, este verbo puede emplearse en diversos ámbitos, refiriéndose a comprender algún dato para integrarlo a los saberes previos o a la incorporación de ciertos componentes a un todo. Entonces, el día del examen no tenemos por qué perdernos de la forma como estamos analizando todo esto. Es un proceso psicológico. Este está introducido por Jean Piaget. Explica como asimilación el crecimiento o cambio cuantitativo de este, para explicar el modo por el cual las personas ingresan nuevos elementos a sus esquemas mentales preexistentes. Es un término psicológico que se refiere a una parte del proceso de adaptación para explicar el modo por el cual las personas ingresan nuevos elementos a sus esquemas mentales, su especificidad. Me van a disculpar, pero me puse a tomar agua fría y me hizo daño.
Entonces, la asimilación es un proceso de integración de un grupo anticultural. La asimilación es un proceso de integración de un grupo anticultural. El caso que Ledores mencionaba con anterioridad, el caso de los inmigrantes, los grupos étnicos, minoritarios u otros, a una comunidad mayor o dominante, dentro de lo que se considera establecido como lo común. La presunción de que dichos elementos generales garantizan la convivencia cultural dentro de un estado o territorio motiva el inicio de dicho proceso. Bueno, este proceso, el grupo que es absorbido pierde por lo general su originalidad de manera parcial o total, como su forma de hablar, su lengua, dialecto, sus peculiaridades en el habla, sus prácticas, modos de ser y otros elementos de su identidad cultural cuando entra en contacto con la sociedad o cultura dominante. Esto de la asimilación, jóvenes, lo podemos ver como ejemplo con los inmigrantes y con los grupos étnicos, quienes han sido conquistados y han sido colonizados. Aquí hay algo muy importante. La asimilación puede ser voluntaria. ¿Y en qué casos es forzada? Es forzada en el caso de los colonizadores conquistadores, que a la fuerza y de una forma hostil vinieron a imponer. Y la voluntaria, como es el caso frecuente de los inmigrantes. O puede ser forzada, como ocurre con los grupos étnicos minoritarios dentro de un estado determinado en proceso de colonización. Si hay alguna duda, pregunta. En Guatemala se dio un proceso de aculturación. Pregunta de examen. En Guatemala se dio un proceso de aculturación. Se asimilaron aspectos y valores de la cultura española, por lo que de una forma sencilla podemos definir la asimilación como un proceso mediante el cual una cultura se adhiere o tiende a parecerse a la otra, identificándose con la misma en forma total. O bien puede desaparecer ese legado. Entonces, la asimilación cultural se habla o es posible hablar de la misma cuando una comunidad o una colectividad se integra a un grupo mayoritario dominante y adquieren sus mismas características o costumbres. De esta forma, la comunidad que se integra a la mayor termina perdiendo su legado. Esto es muy discutible. Esto es muy discutible. La asimilación cultural. Ojalá que no se me vaya a perder esto, jóvenes. Vamos a ver. Bueno, vamos. La asimilación cultural. Es decir, que tienden a unificarse a través de un proceso, pero un grupo tiende prácticamente a perderla, porque el grupo dominante, el grupo mayoritario, es el que se aprovecha
a que desaparezca la otra cultura, absorbiendo la anterior del grupo dominante y hasta perdiendo sus legados. Es discutible porque en Guatemala, en América, los grupos culturales, los grupos étnicos, los grupos tribales, los grupos vernáculos, es cierto que adquirieron la cultura de los grupos de los soldados o de invasores conquistadores. El idioma, la religión, muchas costumbres de países occidentales. Pero los grupos étnicos en Guatemala y en América, ellos no perdieron mayor cosa con respecto a esta intromisión de esas culturas con respecto a la asimilación. ¿Por qué? Porque los grupos nuestros, los grupos étnicos, vernáculos, tradicionales, tribales, mantienen sus costumbres, mantienen su derecho consuetudinario, mantienen su cosmovisión. Por lo tanto, es muy discutible y es muy relativo. Bueno, los procesos de asimilación cultural se han presentado durante toda la historia de la humanidad y muchos han generado nuevas culturas. Ustedes se dan cuenta qué pasó en Estados Unidos, qué pasó entonces en América. Miren, entonces, por ejemplo, la conquista de las Américas por parte de las potencias europeas de los siglos XV, la americanización, que suele confundirse con uno o más antiguos y amplio denominado la occidentalización. Ahí sí se dio la culturación. Después de haber conocido en forma sencilla el significado de cultura y aculturación jóvenes, podemos comprender que la asimilación entonces, aquí vamos a poner atención. Ya sabemos qué es cultura, ya sabemos qué es aculturación, ya sabemos lo que es la asimilación. Pero cuando hablamos de la asimilación, es una manifestación realmente alterofóbica. ¿Qué significa esto? Significa cuando el etnocentrismo, pero lo vamos a ver por el orden para que entendamos. Miren pues, consiste en una manifestación alterofóbica. ¿Qué es lo alterofóbico? Cuando el etnocentrismo degenera y surgen las manifestaciones de alterofobia, de odio al otro, de odio a lo diferente de uno mismo. Esto de alterofóbico es lo menos sutil, menos polémica. Lo alterofóbico es aquello cuando puede caer mal o actuar en forma mala. Entonces, miren, y el etnocentrismo es la interpretación al comportamiento de las razas. Me explico. La alteración, la manifestación alterofóbica es cuando el etnocentrismo degenera y surgen las manifestaciones de alterofobia, esas manifestaciones de odio hacia el otro. Bueno, ¿y en qué consiste el etnocentrismo? Es esa interpretación al comportamiento de las razas. Sigamos. Entonces, consiste el aspecto alterofóbico en la negación de la diferencia
mediante la asimilación misma. El otro es idéntico a 1, lo que evita plantear el problema de la diferencia de la otra cultura. La distancia es censurada. Esto de la asimilación es parte doctrinario cuando se habla del etnocentrismo, que es la interpretación o bien el estudio del comportamiento de las razas, y luego entramos a ver lo que es la alteración de aspectos fóbicos, que tienden a las manifestaciones de odio o a las diferencias de uno mismo. Bueno, en Guatemala se dio un proceso de aculturación. Este puede definirse como los intercambios culturales que se dan entre pueblos diferentes a través de contactos que pueden ser pacíficos o hostiles. Lo que hemos venido analizando. En Guatemala se dio la aculturación y puede darse a través de aspectos pacíficos o hostiles. En Guatemala se dio una forma hostil de parte de los colonizadores que querían imponer su propia cultura a los grupos étnicos, sus costumbres, su derecho, su lengua, ¿qué más? Su religión, etc. Bueno, por lo que de una forma sencilla podemos definir entonces la asimilación como un proceso mediante el cual una cultura se adhiere o tiende a parecerse a la otra cultura, identificándose con la misma en forma total. No se discute que han habido cuestiones de asimilación cultural de parte de los grupos étnicos, de parte de la época de la colonización, por ejemplo, el idioma y otras cosas. Pero los grupos étnicos no han perdido su cultura. Al conquistar Guatemala se concibe la nación como algo uniforme, en el que debe existir el idioma castellano como oficial. La religión debe ser la católica y el derecho debe ser el romano, debiendo así asimilar al indígena a la nación por medio de la castellanización. Aquí algo muy importante. Cuando hablamos papel y lápiz de esa conquista de los españoles a Guatemala, se da lo que es la asimilación cultural, incluyendo el idioma castellano, la religión católica y otros aspectos. La pregunta es, leer la Constitución y analizar el artículo que se refiere a la religión. ¿Cómo es que está dividida la Constitución? Su parte orgánica, su parte dogmática. Bueno, ustedes tienen que buscar la parte de la Constitución en donde habla sobre la religión. Denle 2 leídas, lo analizan y lo interpretan como aspecto de asimilación cultural de la época de la colonización. No me vayan a decir que no se los expliqué, porque se los estoy diciendo. Bueno, como expone en el Informe Nacional del Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas, a mediados del siglo XX, en el resto de América Latina se empiezan a poner en marcha las políticas activas de asimilación.
En Guatemala, esta funciona como una ideología, a través de la idea de latinización, de latín. Se pensó, y mucha gente lo piensa aún, que los indígenas que accedieron o que accedieran a la educación, la urbanización y ciertos niveles de consumo dejarían de ser indígenas y pasaría a ser ladinos, y con ello terminaría su situación de subordinación. Esta idea de latín, con el hecho, fíjense ustedes, de querer ellos adaptar la cultura española, se iba a perder a subordinación y que se iban a convertir en ladinos. Esto muestra varios de los elementos que están detrás de las construcciones étnicas como la guatemalteca. Como pensar que al cambiar los elementos culturales debería cambiar la situación de subordinación. Detrás de esta idea está la suposición de que quien cambia la cultura cambia también su identidad. O dicho de otra manera, que la identidad solo es un mero reflejo de los contenidos culturales. Permite así una salida que no involucra el examen del sistema social y como en su seno genera la desigualdad, sino que concentra su atención en el grupo, en el indígena, que se niega a cambiar como la fuente del problema. Aquí se aclaran aspectos de lo anterior. ¿Qué es lo que nos dice Humberto Flores Alvarado? Él habla sobre la teoría de Adams Smith. Dice, se entiende por latinización. Él habla de latín. El cambio gradual esbozado mediante el cual la población pasa de la cultura indígena a la ladina. Aquí la conceptualización para mí es de. Se entiende por ladinización el cambio gradual esbozado mediante el cual la población pasa de la cultura indígena a la ladina. Y se designa la mezcla biológica de personas que tienen historias raciales diferentes. Es decir, el proceso implicado es el mismo que conocemos con el nombre de mestizaje, tanto aquí como en el resto de América. Y para evitar equívocos, Adams señala que llamaremos mestizaje el proceso de mezcla racial y mestizo al individuo racialmente mixto. ¿Qué sucede? De acuerdo a la teoría y de acuerdo a las investigaciones, ¿qué entendemos entonces por el mestizaje? Es la relación entre los españoles y un indígena. Es la relación entre españoles y garífonas. Relaciones españoles con negritos, con africanos, etc. Ese es lo que nosotros conocemos como mestizaje. Pero la relación entre los africanitos, la relación entre ellos, ahí no hay mestizaje. ¿Qué es lo que expresa entonces Alvarado? Se desprende que el proceso de ladinización no es más que el traslado geográfico, dice él, del indígena hacia la ciudad urbana. Hay varios criterios. Hay varias opiniones de muchos autores que por el hecho de que viene el indígena a Guatemala y se cambia su identidad, el hecho de que se viste como ladino,
entre comillas, se ha ladinizado, pero él por dentro, él continúa siendo indígena. El hecho de haberse venido no significa que sea ladino. Entonces, hay muchos conceptos en cuanto a estas teorías de la ladinización. O el hecho de que Juan Pérez se vino del interior de la República y es indígena, pero aquí usó botas, ya sombrero, vaquero. Eso no significa que él sea ladinizado. Bueno. Salió corta la clase. ¿Por qué? No sé. Viernes, vamos a ver. Permítanme un segundo, jóvenes, que no hemos terminado. Por eso decía que salió muy corta la clase. Vamos a ver. ¿Vimos? Como que no hubo mucha explicación. Bueno. Jóvenes, alumnos. Aquí estamos. Presente, profe. Presente. Faltan 20 minutos. Faltan 20 minutos para la hora. Miren, pues, aquí nos vamos a quedar. Qué bendición. El próximo viernes vamos a continuar con lo que es etnocidio cultural desde el punto de vista teórico y con mayores fundamentaciones para que el día del examen ustedes tengan claro y preciso cada una de estas instituciones. Si hay alguna pregunta, estamos a la orden, pues si no, nos miramos el próximo viernes. Gracias, Lick. Nos vemos, gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Ahí se portan bien, jóvenes. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Adiós, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias, Lick. Adiós. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz noche. Adiós, jóvenes. Lick. ¿Qué pasó?